Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñarte a utilizar, en este caso, la tarjeta de correos prepago para el tema de criptomonedas. Prestad mucha atención porque voy a cubrir detalles que obviamente, bueno, hemos dado en otros vídeos, que os voy a dejar en el primer comentario de este vídeo para que los podáis ver y podáis acceder fácilmente, donde básicamente explico cómo funciona la tarjeta de correos, cómo solicitarla, todo ese proceso con la aplicación móvil, que es bastante intuitiva, y también os enseño los límites asociados a la tarjeta, que son muy importantes conocerlos, sobre todo si le vamos a dar un uso, pues en este caso para el tema de las criptomonedas, límites de extracción, límites de transferencia, si podemos tener cuenta bancaria, etcétera. Voy a dar por hecho que hemos visto esos dos vídeos, voy a decir conceptos que obviamente, bueno, pues que se han visto en los otros dos, así que míratelos antes de venir a este, me cago en todo. Si te acaba sirviendo también, aprovecha de darle un super like y también suscribirte al canal. Dicho esto, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y como te digo, te estarás preguntando ¿para qué puedo utilizar esta tarjeta de correos prepago? Bueno, ya sabes que es una tarjeta que realmente no va asociada a ninguna cuenta IBAN. Bueno, existe la posibilidad de no asociarla, también existe la posibilidad de asociarla pagando un plus, pagando un extra, puedes crearte un IBAN asociado a la tarjeta. ¿Qué pasa si no lo hacemos? En ese caso, únicamente tendríamos nuestra tarjeta con la que podemos realizar pagos. La cosa está en cómo depositar nuestro dinero de las criptomonedas en nuestra cuenta de la tarjeta. En este caso, bueno, pues realizándolo mediante un tipo de transferencia que se llama transferencia P2P. Te estarás preguntando, bueno, ¿y qué plataformas te ofrece el hacer P2P? Bueno, hay bastantes, pero yo te voy a recomendar sobre todo la de la plataforma de Binance. Binance es un exchange, un broker, que básicamente comercia con criptomonedas, que nos permitirá hacer P2P y que nos realicen depósitos en nuestra tarjeta de crédito. Obviamente llevarán una comisión asociada a este proceso y te voy a dejar aquí al final de la pantalla de este vídeo cómo hacerlo. Es muy importante que prestes mucha atención a todos los detalles porque las transferencias P2P, que también viene transferido del inglés como peer-to-peer o persona a persona, no estaríamos comerciando con el broker, sino que estaríamos comerciando directamente con una persona, el broker es el intermediario y tenemos que elegir las opciones específicas. Es básicamente como si utilizamos AirTM, que es otra manera. AirTM es otra plataforma que nos permitirá realizar depósitos en nuestra tarjeta bancaria. Dicho esto, vamos a ir al celular porque es donde os voy a enseñar dónde encontramos lo de P2P y dónde encontramos lo de AirTM, que son, como digo, dos plataformas que nos permiten esta opción. Dicho esto, vamos al celular, cagando leches. Bien tigres, ya estamos en el celular y bueno, en este caso yo tengo ya los datos de mi tarjeta, los tengo obviamente en mi mano, no los voy a decir por privacidad, pero como digo, podemos utilizar dos plataformas. La primera es la plataforma de Binance, que lo tenemos aquí, ¿vale? Hacemos clic sobre Binance y entramos. Es importante que cuando entremos no utilicemos la versión Lite. Para eso nos vamos a ir a la parte del logotipo de Binance, arriba a la izquierda, vamos a hacer clic y vamos a poner ahí la parte de Binance Pro, no Binance Lite, sino Binance Pro. Luego veis que nos aparece una opción que es recomendados y nos aparece P2P. Vamos a hacer clic sobre P2P y aquí, bueno, vas a rellenar el formulario diciendo obviamente que ya has utilizado P2P y toda la vaina. Como veis, bueno, esto es lo que nos aparece por detalle. Esto es lo que nos aparece por defecto. Nosotros, cuando le damos a Buy, pone que estamos comprando el USDC. Nosotros vamos a vender nuestras criptomonedas, en este caso imaginad que tenemos USDC, y arriba a la derecha vamos a poner cuál es la moneda fiat que vamos a recibir. Puedes poner el euro, etcétera. Bueno, yo tengo el euro ahí con el USDC. Luego, donde pone Payment, es donde nosotros vamos a elegir el método de transferencia. Se puede hacer por transferencia SEPA y eliges aquel que tú quieres. En este caso, bueno, con la SEPA valdría con el número de cuenta de la tarjeta de correos. Bueno, aquí buscas el intercambio que te apetezca. Ahí veis los usuarios, que está Eurobit, CryptoPocket, etcétera. Yo os recomiendo que vayáis a una persona que tenga un tanto por ciento de clics, o sea, es decir, un tanto por ciento de likes, porque es básicamente trades en P2P satisfactorios. Ahí pone la conversión, por ejemplo, el de arriba nos lo está vendiendo a 0,887 euros, el de abajo 0,879, arriba te va a poner siempre el mejor, ¿vale? Entonces, si tú, por ejemplo, le das a vender, aquí es donde nosotros vamos a vender nuestro USDC, elegimos el USDC que queremos vender, en este caso, como veis, bueno, yo tengo esta cantidad, que es ínfima, pero vosotros doy por hecho que tenéis alguna, lo elegís y luego en el Payment Method, ahí es donde vosotros vais a poner vuestros detalles de vuestra cuenta. Luego ponéis la orden y empezáis a seguir las instrucciones asociadas. Os dejaré un vídeo muy detallado, ¿vale? Al final de en la pantalla final, para que lo veáis. La otra que podemos utilizar es AirTM. Entonces, en AirTM lo que vamos a hacer es pasar nuestras criptomonedas desde Binance a AirTM, utilizando el mismo proceso. Iniciamos sesión con nuestra cuenta de AirTM. Y aquí cuando estamos, ¿vale? Vamos a darle directamente a retirar nuestro USDC o nuestro dinero. Vamos a darle a retirar
Y vamos a decir, bueno, aquí aparecen los métodos de pago, puede ser Bizum, etcétera. Vamos a poner y nos aparecerán ahí las diferentes tarjetas. También nosotros lo que podemos hacer es hacer un nuevo método de pago, puedes poner banco y ahí puedes poner, bueno, pues los datos de tu cuenta bancaria de la plataforma de correos, ¿vale? Puedes poner Banco de Afganistán, pues no, efectivamente no, vamos a poner España, vamos a ver qué aparece. Bueno, ahí aparece Banco de España, Banco Brasileiro. Como veis, bueno, aparece una comisión un poco alta, que es básicamente el precio que tenemos por pagar, en ese caso, por P2P. Haz clic aquí si quieres aprender cosas nuevas o suscríbete para los mejores tutoriales dentro de YouTube. Nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.